Tu misericordia es grande, oh Señor del universo, y es tu amor tan infinito que no puedo comprender. Lo que no desprecia Dios. Sin duda que como seres humanos, nosotros hemos despreciado en muchas maneras y en muchas formas y en muchas ocasiones a nuestros semejantes. Y no me dejarán mentir, unos más, unos menos, pero sin duda que a través de la vida que Dios nos ha dado, sea una vida en la sociedad en la cual nos desenvolvemos, o sea una vida espiritual consagrada a Dios, aún así hemos cometido el error de despreciar a nuestros semejantes o a veces de despreciarnos a nosotros mismos, por diferentes circunstancias, por ideologías, por pensamientos, por criterios, porque no tenemos en afinidad los mismos pensamientos, por nuestras familias, por la diversidad de cosas que existen en este mundo. A veces nos queremos dar ese privilegio que no nos corresponde. Si Dios no lo ha hecho, ¿por qué nosotros queremos asumir un privilegio que no nos es permitido de despreciar a nuestros semejantes? Ya sea en el trabajo, ya sea en la sociedad, ya sea en la indigencia, a los que andan por ahí vagando, ya sea a nuestros hermanos en Cristo, nuestras familias, a veces a nuestros hijos, y muchas veces estamos despreciando a nuestros semejantes indebidamente. Pero sin duda todos sabemos y conocemos perfectamente que Dios no desprecia a nadie. Prueba de ello es que el Señor dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. No dice vengan solamente los judíos, no digan vengan solamente los gentiles, sino Dios nos ha dado el privilegio de que todos tengamos la oportunidad de reconciliarnos con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y dice el apóstol Pedro que Él no retarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente, queriendo que todos procedamos al arrepentimiento. Entonces, nosotros a veces, por miedo, por temor o por desprecio, no le hablamos a tal o cual persona porque creemos que la palabra de Dios no es para ellos, que ellos son demasiado malos o que ellos ni siquiera merecen el perdón de nuestro Señor Jesucristo, y lo hacemos a algún lado, cosa que Dios nos hace, pero nosotros nos tomamos atribuciones que no nos corresponden, ni siquiera Dios o el Hijo de Dios la tienen para con la creación que Él ha formado. Entonces, ya estamos en la sintonía, lo que no desprecia Dios. Y si Dios no lo desprecia, pues nosotros con mayor razón no tenemos la capacidad o por qué andar despreciando a nuestros semejantes. Ni debemos de ser ni debemos de ser parciales, sino debemos ser imparciales, como ya lo vimos a través de este texto donde dice el Señor Jesús: venid a mí todos los que estamos trabajados y cargados. Él no hace acepción de personas, como lo dice ya en el libro de Santiago. Si alguien entra y lo ves así andrajoso, pues le dices: allá están las sillas de Coca-Cola, permítanme el comentario, ¿verdad?, o la publicidad. Pero si lo ves con vestido ostentoso, con anillo, pásale aquí al frente con el hermano Efraín para que se siente en eso. Eso no debe de existir en nosotros, y Dios no hace excepción de personas. Dios no desprecia a las personas, pero nosotros otra vez nos damos ese privilegio o nos damos ese razonamiento, ese cuestionamiento, y a veces andamos despreciando a nuestros amados en Cristo y mucho más a veces a nuestros semejantes. Vamos a ver rápidamente 2 o 3 casos de qué es lo que Dios no desprecia, qué es lo que Dios no desprecia. Bueno, lo que sí desprecia, pues ya lo sabemos, desprecia el pecado, ¿verdad? No hay ninguna comunión entre la luz y las tinieblas. Y por ahí decía algún hermano una vez, no sé por qué decimos Dios desprecia el pecado, pero ama al pecador. Dice, pues ni al pecador ama, porque mientras el pecador no se arrepienta, pues no tiene misericordia a él en el sentido espiritual, porque si muere siendo pecador no va a haber misericordia, aunque lo haya amado. Lo que quiere es que
todos procedamos al arrepentimiento y una vez que estemos en el camino del Señor, Dios nos ama y abre sus brazos y extiende sus brazos a través de nuestro Señor Jesucristo y quiere que todos estemos en comunión, en armonía y que todos perseveremos y que todos alcancemos la salvación. Muy bien, primera cosa que no desprecia nuestro Dios, y eso nos vamos a trasladar al Antiguo Testamento, y son pasajes muy conocidos, pero a veces vamos a darle la relevancia de si Dios no desprecia las cosas, porque a veces nosotros nos andamos despreciando los unos con los otros. Número 1, Dios no desprecia una ofrenda o sacrificio hecha de todo corazón. Dios no desprecia una ofrenda, sacrificio hecho de todo corazón. Y ustedes saben que cuando decimos de todo corazón, es con fe, con dedicación, con razonamiento, con conocimiento, con todas las de la ley, y por lo tanto estamos ofreciéndole algo a Dios que a Él le agrada. Decía el Señor Jesús, este pueblo de labios me honra, pero su corazón lejos está de mí, ¿verdad? Y le decía Samuel al rey Saúl, ¿qué es mejor, sacrificios o obedecer a nuestro Dios? Bueno, pues es mejor obedecer a nuestro Dios. Pero una ofrenda muy especial que la vemos allá en el libro de Génesis, en el capítulo 4, y ustedes saben perfectamente a quién nos estamos refiriendo, es Abel, mi hermano aquí Abel con nosotros. Dice, en Génesis 4:4 dice, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, fíjense, número 1, de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, ¿verdad? Una ofrenda consagrada, una ofrenda dedicada, un sacrificio dedicado a Dios con todas las de la ley. Dios no lo desprecia, lo ve con agrado, lo ve con sinceridad, y seguramente hay alegría en el corazón o allá en los cielos, porque su pueblo está haciendo las cosas correctamente delante de la presencia de nuestro Dios. Y ustedes saben por la historia lo que pasó ya con Caín, cómo su rostro se entristeció, después lo que le pasó a Abel, pero pues ahí está lo que Dios no desprecia y lo que Dios le agrada cuando lo hacemos correctamente. Y volvemos a leer, dice, y Abel trajo, y ponga ahí su nombre de cada uno de nosotros, o ponga el nombre de la congregación a la cual nos estamos aquí refiriendo en este momento. Dije, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Y tanto es así que lo miró con agrado, que en el libro de Hebreos, allá en el 11:4, vamos a ver qué nos dice. Pues si Abel fue allá del inicio de la creación, ya han pasado alrededor de 6,000 años, pues ¿por qué estamos hablando todavía de Abel? Pues si Abel ya Dios le llamó y ya Abel murió en aquel tiempo. Bueno, pues por una simple razón. Miren lo que dice Hebreos 11:4, dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente. Fíjese, la palabra excelente, muchos de ustedes trabajan en empresas, donde dice que la excelencia, ¿verdad? Vamos a trabajar con excelencia, vamos a trabajar con calidad. No queremos ser buenos, dicen, queremos ser excelentes, queremos buscar la perfección. Y esa es la perfección que debemos de buscar nosotros cuando ofrecemos a Dios sacrificios, cuando ofrecemos a Dios ofrendas, no en el holocausto, no en el altar del altar de bronce donde se quemaban los machos cabríos y las ovejas y todo aquello, sino vamos a ver a qué se refiere ahora en el Nuevo Testamento nuestro Dios. Dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio o ofrenda que Caín, dice, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. ¿Y de qué estamos hablando? De la ofrenda y el sacrificio que entregó Abel a Dios de una manera excelente y de una manera perfecta. Hace algunas semanas
nosotros aquí a través de nuestro hermano Ladislao, como aquel día dice, para que si tardo sepas cómo conducirte, ¿dónde? En la casa de Dios, que es baluarte y columna de la verdad, para que sepamos cómo conducirnos. Y a esto le agregamos allá la carta del apóstol Pablo a los Romanos, un pasaje que se saben de memoria, donde nos habla en Romanos 12:1, dice que debemos de presentarnos a Dios en sacrificio vivo, ¿verdad? Santo, agradable, que es vuestro culto racional, ¿verdad? Debemos de hacerlo con un sacrificio vivo, debemos de presentar vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Y esa es la ofrenda y ese es el sacrificio que Dios no desprecia. Ustedes se acuerdan que hace mucho tiempo veíamos una clase del último libro de la palabra de Dios, del Antiguo Testamento, que es el libro de Ageo, Zacarías, Malaquías, que decíamos, y al cabo es para Dios, ¿verdad? Al cabo es para Dios, ¿verdad? Y al cabo es para Dios, y al cabo es para Dios. Y cuando decimos al cabo es para Dios, hay como salga, a cabo Dios así lo va a aceptar. No, Dios quiere que ofrezcamos sacrificios perfectos y excelentes como el de Abel, para que Él lo tome en cuenta y llegue delante de la presencia de nuestro Dios. Dice, ¿cómo deben ser nuestras ofrendas? Deben ser con santidad, con consagración, con abnegación, con sacrificio personal y como ofrendas aceptables delante de nuestro Dios. Entonces, todas esas cosas y muchas más deben de cubrir nuestras ofrendas y nuestros sacrificios para que Dios no las desprecie. Muy bien. Número 2. Dios no desprecia un corazón contrito y humillado. Número 2, ya vimos la número 1, Dios no desprecia una ofrenda hecha de todo corazón. Número 2, Dios no desprecia un corazón contrito y humillado. Vamos a ver rápidamente así qué es contrito. Dice que está arrepentido, que está abatido por haber cometido una falta, una voz contrita, la cual pide perdón a nuestro Dios. Y cuando venimos delante de la presencia de Dios, debemos de venir con un corazón contrito, con un corazón arrepentido, con un corazón deseoso de servir a nuestro Dios en espíritu y en verdad. Porque dice allá en Juan 4, ¿se acuerdan cuando hablaba con la mujer samaritana el Señor Jesús? Porque es necesario que tales adoradores busquen a Dios, que le adoren, ¿qué? En espíritu y en verdad. Muy bien. Entonces, vamos a ver qué nos dice el Salmo 51, 16, 17. ¿Se acuerdan que en días pasados también un coro que sacaba nuestro hermano de ese pasaje, de ese capítulo 51, de ese Salmo 51, muy importante y muy relevante para David? ¿Ustedes se acuerdan de la vida del rey David? Un hombre dedicado a las cosas de Dios, un hombre que falló como todos nosotros, pero un hombre que enmendó su vida y pidió a Dios perdón, Dios le perdonó, y de la descendencia de David viene nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, vamos a ver qué nos dice allí en Salmos 51, 16 y 17. Pongamos atención, dice, porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. Si alguien podría dar sacrificio y si alguien podría ordenar a los sacerdotes y si alguien podría tener en abundancia, pues era el rey David. Dice, porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, y dice, al corazón contrito y humillado no desprecias tú, oh Dios. A ese corazón contrito y a ese corazón humillado, Dios nunca lo va a despreciar. Pero si venimos con un corazón soberbio, si venimos con un espíritu altanero, si venimos con un espíritu de engrimiento y de, como dijimos al principio, de ser parciales y de despreciar a nuestros hermanos, entonces Dios no se va a agradar de ese sacrificio que nos pide, que leíamos, un sacrificio vivo de corazón, en espíritu y en verdad. Entonces, cuando el rey David escribe esto es porque estaba humillado,
estaba inclinado, estaba seguramente en tierra ahí, su rostro hacia la tierra. ¿Por qué? Porque había fallado delante de la presencia de nuestro Dios. Ustedes saben de lo que hizo el rey David, de por qué ahora se arrepentía de haber pasado por todas aquellas cosas, cómo su vida, cómo su corazón ahora estaba compungido, cómo su corazón ahora estaba contrito, cómo estaba encogido, cómo por dentro se estaba quemando. ¿Por qué? Porque le había fallado al único Dios verdadero, a cual hace una semana, ustedes se acuerdan, había ido, dice, en el nombre de Jehová de los ejércitos, fue y luchó contra Goliat y lo derrotó. ¿Por qué? Porque tenía la confianza de que Dios estaba con él. Pero una vez que perdió esa confianza y se alejó de Dios, no que Dios se alejara de él, sino que él o nosotros nos alejamos de Dios, tristeza y amargura trajo a su corazón. Pero lo más importante es que dice aquí, y si ustedes leen en su casa el Salmo número 51, un salmo muy precioso, dice, renueva en mí un espíritu y crea en mí un corazón recto y justo delante de tu presencia. Pero aquí está mi corazón contrito y humillado delante de tu presencia, gritándote, suplicándote, implorándote y pidiéndote y rogándote y suplicándote que me perdones, que me bendigas, que me ayudes, que me prosperes y que traigas felicidad y tranquilidad a mi hogar. ¿Y cuál fue la respuesta de Dios? Dios le dio la respuesta, Dios le dio la solución a sus problemas y todos sabemos cómo el reino de David fue grandemente bendecido. Otras personas rápidamente, bajo este mismo contexto que Dios no desprecia, pues ustedes se lo saben perfectamente. Dice que cuando el apóstol Pedro, predicando en el día del Pentecostés, donde les hace una reseña y del profeta Joel y cómo el alma del Señor iba a Hades y todo lo demás, dice varones hermanos, ¿verdad? Y les empieza a hablar en el 2:36, 37, vamos a tener de referencia Hechos 2, y les está predicando la palabra de Dios, y luego llega el momento en que dice, 36, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Días antes, semanas antes, ¿qué estaban diciendo? Crucifícale, crucifícale, crucifícale. ¿Le suelto Barrabás? No, crucifícale al que se dice ser el Hijo de Dios. Dice, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Dios no desprecia un corazón compungido, un corazón arrepentido, un corazón sincero, un corazón humilde, un corazón contrito y un corazón humillado. Pero otra vez insistimos, si nuestro corazón es altanero, si nuestro corazón es soberbio, si nuestro corazón es engreído, tengan la seguridad que Dios nos va a despreciar. Y estos judíos nos dan una muestra de que su corazón se entristeció, se compungió y Dios no los despreció. Y ya sabemos la historia y el final feliz y cómo la obra del Señor iba creciendo en gran manera y en gran prosperidad, en cantidad y calidad. Y la palabra de Dios seguía corriendo y corriendo a través de ellos. Entonces, número 1. Ya vimos que Dios no desprecia una ofrenda o sacrificio hecha de todo corazón. Número 2, Dios no desprecia un corazón contrito y humillado delante de su presencia. Y número 3, y ya para terminar, dice, Dios no desprecia una oración sincera. Dios no desprecia una oración sincera. Y si fuera una clase y les preguntara a cuántos de ustedes les gusta orar, seguramente a todos nos gustaría orar. Ahorita en los 2 minutos que dijo nuestro hermano, pues nos pusimos ahí a hablar 2 hermanas y un servidor y precisamente tocábamos el tema de la oración, cómo la oración es un papel importante que juega en la vida del cristiano, en la vida familiar y en la vida de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Infinidad de pasajes que ustedes se saben perfectamente acerca del comportamiento de la oración. Muy bien, Dios no desprecia una oración sincera. ¿Y por qué no la desprecia? Bueno, porque otra vez
Estamos haciendo una oración humilde, una oración con humillación, una oración con dedicación, una oración de corazón, una oración con sentimiento, una oración con conocimiento, una oración como debe de ser, acerca por medio de nuestro Señor Jesucristo, y una vez que nos humillamos delante de la presencia de Dios, dice que Dios no desprecia una oración, y vamos a ver el caso de este hombre, cómo Dios le justificó. Vamos a abrir nuestra Biblia en Lucas capítulo 18, Lucas capítulo 18, verso del 9 al 14. Otra vez, pasaje muy conocidito por cada uno de nosotros. Pero fíjense la relevancia y a veces que nomás lo leemos. La oración, una plática con Dios, cómo debemos de orar y en el nombre del Padre y del Hijo. No, eso ya es en el bautismo. Debemos de orar a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo y así nos lo ordenó. Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo daré, dice el Señor. Pero fíjense, dice, ¿por qué no desprecia a Dios una oración? ¿Cómo debe ser una oración? Dice, a unos que confiaban en sí mismo como justos, como algunos de nosotros, ¿verdad? Levanten su mano, no la levanten. Como algunos de nosotros, ¿verdad? Que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. Ya sabemos quiénes eran los fariseos, quiénes eran los publicanos, no hay necesidad ni hay mucho tiempo. Dice, el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. ¿Un corazón contrito? ¿Un corazón humilde? ¿Un corazón sincero? No, un corazón soberbio, un corazón altanero, un corazón engreído y creído, ¿verdad? Muy bien. No soy ni como estos hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Dice, mas el publicano estaba lejos, dice, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Dice el Señor, os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Entonces, una de las cosas que Dios no desprecia es una oración sincera, es una oración de humillación, es una oración de conocimiento divino, es una oración consagrada, es una oración que debemos de dar a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y nunca se nos ocurra, yo oro mejor que el otro, yo oro más que el otro, yo oro cada rato, yo oro, sin duda que muchos oramos, pero no digamos, gracias te doy, bendito Dios, porque cuando oro yo, todos dicen amén. Pero cuando ora el hermano Fraí, nomás hay 3 amén. Quiere decir que no está orando correctamente. Pero cuando yo oro, todos dicen amén. Ay, el creído y el ingrido. Bueno, esas oraciones Dios no las justifica. ¿Por qué? Porque no estamos orando para servir a Dios, sino para servirnos y gloriarnos a nosotros mismos. Entonces la invitación es que no despreciemos. Que no despreciemos a nuestros hermanos, no despreciemos a nuestros semejantes, porque Dios no nos desprecia a nosotros. Sí desprecia, cabe aclarar, al pecado, desprecia al pecador, pero cuando viene a los pies de nuestro Señor Jesucristo, le dice, venid, ¿verdad? Pasad, vamos a comer, vamos a cenar y vamos a tener una fiesta y todo lo demás. Como podemos observar, si nos acercamos a Dios, Él tiene compasión de nosotros y no nos desprecia si somos sinceros y constantes en lo que hemos creído, ¿verdad? Una relación o una ecuación que nos debe dar como resultado que entre que lo que decimos y lo que hacemos, ¿verdad? Entonces, número 1, recapitulando, una de las cosas que Dios no desprecia es una ofrenda o sacrificio hecha de todo corazón.
Ya lo vimos, la de Abel y la nuestra en Romanos 12:1. Número 2, Dios no desprecia un corazón contrito y humillado. Y cuando decimos contrito y humillado es hasta el momento de llorar, no solamente internamente o externamente, sino internamente dentro de nuestro corazón. Y número 3, Dios no desprecia una oración sincera. Si nos gusta practicar cosas de racismo, de homofobia y de no sé qué tantas palabras emplea la sociedad, bueno, con que no veamos a nuestros semejantes como veamos a nuestros hermanos en Cristo o a nuestra familia en la carne, tengamos cuidado, porque Dios no nos ha llamado a que despreciemos, sino que invitemos y traigamos a la gente al mundo de la verdad, que traigamos a este glorioso cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, que es su iglesia, de la cual formamos parte usted y yo, y de la cual somos responsables si no hacemos obras dignas de arrepentimiento. Que Dios les bendiga. Hoy por eso arrepentido ante ti pido perdón. Pon atento tus oídos y responde a mi oración. Tu palabra dulce y tierna, vida eterna, mi alma Dios.